Bienvenidos a bordo, a otra emisión que no es una emisión común, porque enfrentamos dos situaciones particulares, serias, inquietantes en la realidad argentina, y una también con alcance internacional. Una está vinculada al tema de la vacuna, al tema del rebrote y a lo que está pasando ahora en la Argentina, sobre todo en el AMBA. De eso vamos a dar detalles, de la impericia, de lo que ya no se puede ni objetar sobre el gobierno, pero fundamentalmente de algunos detalles más importantes sobre el tema de la vacuna rusa y también de una vacuna que se está fabricando acá y cuyo principio básico está avanzadísimo. Pero antes de entrar en eso, quiero mencionarles el otro tema que vamos a tratar. Hubo la semana pasada una suerte de implosión política y económica en esa reunión de esa suerte de comité central que ahora parece que tiene el gobierno, con 6 líderes, como si fueran 6 líderes, cuando en realidad hay uno solo, donde la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo sacudió a Alberto Fernández, sacudió a todo el gabinete y lo ungió en términos económicos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un cambio brutal en la vida política y económica de la Argentina. Se los voy a explicar inmediatamente después. Antes, como me refería a Cristina, quiero que el director me muestre una costumbre ya casi imposible de cambiar en la vicepresidente, de que jamás usa barbijo o que lo usa en ocasiones muy particulares. Pero todas las fotografías que ella pone en su página oficial y en los actos en los que aparece, no usa barbijo. ¿Por qué razón? Cuando el barbijo no solo es obligatorio, sino que además en determinados países del mundo, sobre todo los más desarrollados, se están aplicando multas por no usar barbijo. Hace lo mismo que Bolsonaro. ¿Y por qué no usa barbijo Bolsonaro? Porque se supone que él es un personaje superior, una figura que no requiere el barbijo, o porque no se le da la gana. Pero el problema ya no es una decisión personal. La decisión implica a los otros, porque pueden hacer daño a los otros, tanto Bolsonaro como Cristina. Mientras, le pido al director si por favor me pasa este trozo que habla Alberto Fernández en la reunión que hubo el viernes en el Estadio de La Plata, donde dijo esto en el cual casi nadie reparó, pero que me parece que es fundamental, porque es impensable. Con Guado recordábamos días atrás alguien que vino a vernos cuando la pandemia se inició y nos proyectaba resultados estadísticos hechos en las universidades inglesas. Y nos advirtió, miren, si le va muy bien a la Argentina se van a morir 60.000 personas. Y si le va muy mal se van a morir 250.000. Gracias a Dios no alcanzamos ni el mínimo. Y trabajemos todos los días para no alcanzarlo. Fuimos a llevar estos hospitales modulares. En todos lados llevamos respiradores. Y lamentablemente nos dejaron 40.000 argentinos y argentinas. Pero tenemos la tranquilidad de que ningún argentino se quedó sin atención médica. Realmente es poco admisible que un jefe de Estado hable de 250.000 muertos sin ningún tipo de evidencia o de certeza. Y además, ¿cómo se dirige a la población advirtiendo sobre esa situación tan absurda? O no absurda, pero de cualquier modo, sobre la cual no sabe, porque se pasaron todo el día, el viernes, diciendo que no saben qué es lo que pasa con el virus, ni qué pasa con la pandemia. Y hablan así ligeramente, un presidente de la nación sobre 250.000 muertos.
para justificar los más de 40.000 que han tenido, cuando antes de tener los 40.000 decía que en el gobierno de Macri, si estuviera Macri, iba a tener 10.000 muertos. Realmente no se puede entender esto. Pero me detengo acá para pasar al capítulo de las vacunas, del rebrote, porque el rebrote hoy en el mundo es verdaderamente serio. Más allá de que ya en Estados Unidos se estén vacunando y en Gran Bretaña también. No tienen tiempo, hay un problema de fechas con la vacuna, porque tampoco hay vacunas suficientes y difícilmente haya vacunas suficientes porque no hay una producción industrial tan desarrollada para poder cubrir las necesidades del mundo. Piensen ustedes que hace un mes en California había 8.000 casos de COVID. Hoy hay 48.000. Esto estoy señalando Estados Unidos. Ustedes ya saben lo que pasa en Europa, lo que está pasando en Alemania, lo que pasa en Italia, quizá uno de los países más dañados, lo que está pasando en España. En fin, es un rebrote absolutamente más que preocupante el que está ocurriendo. Y simultáneamente, y aunque estacionalmente a la Argentina no debería ocurrirle lo mismo, se empieza a advertir en las últimas 2 semanas un crecimiento de casos y de fatalidades en la Argentina. Sobre lo cual, en general, no sé si se está tomando en cuenta el problema. Lo vamos a descubrir en muy pocos días. Ya hay varias personas que lo están insinuando. Y es muy importante el tema de que en la Argentina baje la curva y que llegue al momento en el cual está previsto un rebrote con la curva muy achatada, casi en el piso. ¿Por qué explico? Ya no tengo pizarrón ni tengo las filminas de Alberto Fernández, pero la curva, si desciende y baja en profundidad, cuando haya rebrote, va a empezar desde abajo. O sea que va a traccionar, pero desde muy abajo. En cambio, si la curva no baja, empieza el rebrote desde arriba, con una franja entre el momento que comienza y el piso mucho más grande, con lo cual la multiplicación de casos son muchísimo más serios. Por eso hay que disminuir el stock de víctimas y el stock de casos. Obviamente esto se dice o uno lo dice, pero sería bastante más sencillo si el gobierno lo explicara, porque hasta ahora el gobierno no lo está explicando. Voy al tema de que, ojo que este rebrote, por ejemplo, en Europa va a significar el cierre de aeropuertos, lo cual también puede complicar otro tipo de situaciones. Va a generar problemas con las escuelas, otra vez. Y esto es una advertencia para la Argentina. Con relación al tema de la vacuna rusa, vamos a 2 o 3 detalles puntuales. Primero, la firma del contrato se hizo hace aproximadamente un poco más de una semana. Por esa razón, la Argentina va a recibir, posiblemente antes de fin de año, menos cantidad de dosis de las que se pensaba que los rusos nos podían vender. El problema o el conflicto que hubo con el tema de la vacuna, que está obviamente escenificado en el gobierno, es porque el ministro Ginés González García estuvo discutiendo el precio de la vacuna rusa. Este es un dato. Esa discusión demoró todo, vamos a tener un poco menos de dosis y no vamos a tener en enero y febrero los 10 millones o 15 millones de dosis de las cuales habla Alberto Fernández. Quizá haya una cantidad de dosis bastante importante, menor, sensiblemente menor, pero que pueda cubrir a, digamos, el personal de seguridad, el personal sanitario y tal vez también aquellos que son mayores de 60 años.
La realidad sobre el tema de los 60 años es que no está terminado el ciclo de la prueba. Se terminará a lo sumo en 15, 20 días. Y seguramente va a ser tan aprobada como está aprobada para el resto de las vacunas y el resto de las claves etarias que hay en el país y en el mundo. En el tema particular de los 60 años, yo no quiero detenerme demasiado, pero creo que hay que dar algún grado de tranquilidad, porque la vacuna rusa tiene muchas explicaciones para dar, pero fundamentalmente está basada en dos plataformas. Una es la plataforma de General Electric y la otra es una plataforma Sartorius, que es alemana. No es que los rusos inventan cualquier medicina o vacuna y lo hacen por su propia cuenta y no consultan con nadie. Tienen un problema así de formatos, tienen problemas de comunicación, de idioma, porque escriben en cirílico y eso aún en la OMS es difícil de descifrar, pero lo cierto es que posiblemente se pueda tener una vacuna para primero a fin de año, pocas, porque cuando se habla de las dosis que se hablan, siempre recuerden que hay que dividir por 2, pero que posiblemente para algunas partes de los sectores más complicados con el tema del virus, alrededor de febrero, avanzado febrero, haya una cobertura más importante. También para las personas de mayor riesgo. Simultáneamente, vamos a dar otro dato, la base de la vacuna también se está haciendo en la Argentina. La hace otro laboratorio. Todavía no sé si ese laboratorio lo está haciendo para la vacuna china o para la vacuna de AstraZeneca. Pero lo cierto es que está avanzado el proceso, guardan un criterioso silencio sobre el avance de esto, pero en poco tiempo, y no quiero acá arriesgarme como se arriesga el presidente, va a enviarse de la Argentina a México la constitución de la vacuna, donde en México le van a agregar otros compuestos y la van a envasar y luego la van a devolver aquí. Punto con este tema. Podría contestar 30.000 preguntas. Ya que hablamos de salud, tenemos el tema de la salud de Carlos Menem, que ha estado gravísimo por un problema cardíaco y curiosamente era cuando en realidad parecía estar mejor, tanto que hasta lo recibió a Eduardo Duhalde, quien luego de verlo confesó que estaba sorprendido por lo bien que Menem estaba de la cabeza. A Menem no le hicieron la misma pregunta sobre la cabeza de Duhalde, porque ya Duhalde la otra vez dijo que había tenido un brote psicótico, así que es mejor no preguntar. Menem, mientras tanto, está haciendo un documental y están escribiendo un libro sobre lo que ha sido su gobierno. Sobre el documental que lo hace Amazon, tuvo también una entrevista unos días antes apenas de que fuera internado. La entrevista la hizo uno de los 2 periodistas que designó la empresa Amazon y que fue una amable conversación entre Carlos Menem y Luis Novarecio. Hablando de aquellos que están con las cuestiones de las películas, las biografías, etcétera, también Macri está con una biografía de uno de aquellos que más lo estiman y también con una película, un film sobre su vida. Un film que tiene una característica distinta a otros documentales. Sencillamente va a ser interpretada por actores reconocidos y famosos. Me detengo acá y vamos al capítulo del viernes pasado. El viernes pasado pasó un acontecimiento muy importante en la Argentina. Algunos van a decir que fue una especie de golpe de Estado, por lo que dijo Cristina, donde ungió en términos económicos
la política de Axel Kicillof, y quizás sea su elegido. ¿Qué dijo Kicillof? Que habla más que Cristina, lo cual es toda una novedad en un varón. Es que en la Argentina hace falta más Estado y que hay que virtualmente proscribir al neoliberalismo. Esto supone nacionalizaciones varias. Lo mencionó inclusive la propia Cristina, cuando habló del sistema de salud, que dijo que el sistema de salud había reaccionado muy bien frente a la crisis, frente a la pandemia, pero que hay que cambiarlo. Nadie sabe lo que significa que es cambiarlo. Todos imaginan intervención. Todos imaginan que puede haber intervención también en el sistema de distribución eléctrica, en el sistema del gas. ¿Qué es intervención? Y pueden ser nacionalizaciones. Esa es la tendencia. Una tendencia contraria quizá a lo que piensa el ministro Guzmán, que es una suerte de Alberto Fernández II, y la negociación con el fondo. Estamos más cerca de la ruptura con el Fondo Monetario que de un acuerdo, por lo menos en este momento. ¿Importa o no importa? Importa porque si el Fondo Monetario considera o acuerda algunas cuestiones, la Argentina puede tener préstamos o acceso a otros lugares. Pero me detengo en un episodio del presidente Fernández, en esta declaración que nos va a pasar el director, una humillante y vejatoria autoconfesión. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Y si hay una imagen que tengo grabada en mi memoria, es una imagen en donde Cristina, hablando a la plaza, me mira y me dice: presidente, no le preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios. Mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y de cada argentina. Yo hice lo que me mandaste. Fue el mejor consejo que me diste. Usar la palabra mandaste en un presidente de la nación realmente parece vejatorio. Cristina dijo lo que ustedes saben que dijo: que se tienen que ir los que no firman lo que ella quiere. ¿A quién se refería? Empecemos por una de las manos derechas de mayor confianza de Alberto Fernández, el vocero de prensa Biondi. Ella considera que ese vocero estimula a periodistas en contra de ella y a favor de Fernández. Y considera también que cuando fue la crisis policial bonaerense, también tuvo una actuación ambigua con relación a lo que fue una irrupción contra el poder de la provincia de Buenos Aires. No le gusta Culfas, nada le gusta Culfas, pero hasta ahora no lo ha podido sacar. Está en contra de Ginés González García, a raíz del episodio que hemos contado sobre el tema de la vacuna rusa. No se olviden que Cristina Fernández se ha apropiado de las relaciones exteriores con 3 países: Cuba, Rusia y China. Está en condiciones difíciles posiblemente la señora Frederick, y por supuesto la que está en peores condiciones es la ministra de Justicia Lozardo. Sin embargo, la señora Cristina de Kirchner hizo observaciones muy críticas sin señalar a gente que es de ella, porque ella está absolutamente en contra y montando algún tipo de operativo contra la Corte Suprema, contra el sistema judicial. Pero resulta que ella le encargó a su hombre de mayor confianza, Guado de Pedro, que resuelva ese tema. Y hasta ahora nadie sabe, ni en la Corte ni en la Justicia, qué es lo que quiere Cristina, salvo la indemnidad. Además de Guado de Pedro, se refirió al tema, por ejemplo, de los precios de los alimentos. Y eso depende del ministro Basterra, que lo puso ella. Me suspendo acá porque esto es interminable. Las contradicciones,
lo enojoso, la actuación de una especie de comité central que no conocíamos en la Argentina, y una mujer que procede como procedía la esposa de Mao, que para forzar a su esposo los cambios, hacía publicar en las calles, como eran los diarios en realidad en China, las denuncias, las purgas que exigía. Vamos a ver cuánto tiempo tarda Alberto Fernández en responderle a Cristina, porque ya recibió una carta con sugerencias y críticas, y ahora se lo dijo en público y a los gritos. Paro acá porque la semana pasada tuvimos una gran respuesta a una nota sobre un colegio en el Chaco. Un colegio con más de 1000 alumnos, sobre todo de jardín de infantes, pagado por el Estado Nacional, pagado por el Estado Provincial y a su vez recibiendo, supongo que dádivas de algún otro lado. Lo maneja un señor que se llama Emerenciano Sena. Ahora vamos a volver a ver el video que vimos el otro día, pero un video suplementario más completo sobre esta, digamos, forma de penetración de la ideología cubana, marxista o lo que fuese, pero le quiero dar algún dato sobre este señor Emerenciano. Alberto Fernández dice que no hay presos políticos en la Argentina. Emerenciano dice que hay 4.000 presos políticos. Alberto Fernández dice que Macri era como Hitler. En fin, se ha llegado a alguna crítica sobre el gobierno de Macri, pero nunca algo tan forzado. Entendió que la cuarentena que instrumentó el gobierno argentino es una dictadura. Y al Fondo Monetario hay que mandarlo al carajo. Este es el dirigente que maneja este colegio en el Chaco, del cual vamos a ver un agregado a la filmación de la semana pasada. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura se puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sí, habrá que ver cómo son los libros, el programa de estudios que da este caballero en su colegio. Les insisto, más de 1000 alumnos en el Chaco. Una gran obra porque el colegio es importante y se agranda siempre, hasta un laboratorio tiene. Pero ¿qué es lo que estudian los chicos? Si los maestros y a los chicos son obligados a vestirse de rojo.